¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, mi nombre es Charles Rebasa. En este video le voy a enseñar a todos los emprendedores que están viendo este video. Seguro eres tú uno de ellos que está emprendiendo un negocio, pero que no tiene ingresos como para poder invertir en este tipo de artículos publicitarios como son las bolsas, ¿no? Para entregar tus productos. Mucha gente piensa que las bolsas de papel son baratas, cuando en realidad tienen un costo elevado y más aún si son personalizadas. Pero yo te voy a enseñar, en este video te voy a enseñar cómo puedes fabricarlo o cómo puedes fabricar este tipo de bolsas con una impresora 4. Yo te voy a enseñar cómo elaborarla, te voy a enseñar la plantilla, te voy a enseñar cómo se diseña, te voy a explicar qué materiales puedes usar, qué tipos de asa, así que este video es completo para ti. Quédate hasta el final del video para que puedas ver, puedas aprender y de repente implementarlo en tu negocio. Como primer paso vamos a hablar del material. Tengo dos tipos de materiales. Este es papel craft. El papel craft te va a venir de diferentes medidas. Una impresora casera te va a imprimir un papel hasta de 180 gramos como máximo. Dependiendo de tu presupuesto, es lo que tú vas a invertir, ¿no? Este papel te viene en rollos de 72 centímetros del ancho por 1 metro de alto. Así que vas a poder hacer este corte, este molde de 52 centímetros para fabricar estas bolsas. El molde, las medidas te lo voy a dejar en el diseño. Estamos hablando del material. El siguiente material es un papel cuché, un papel plastificado, brillante. Puede ser cuché, folcote y este tiene un mayor grosor. Este en cambio, he comprado un papel de 115 gramos, que es más económico, mucho más barato. Te va a salir más barato que un papel de 175, 180 gramos porque mientras más grueso o más gramaje tenga, te va a salir más caro, más costoso. Este en cambio es un papel cuché brillante de 180 gramos. Voy a utilizar mi impresora casera para personalizar, para que tú puedas entregar tu producto con tu marca estampada, impresa, personalizada en tus bolsas. Así que vamos a continuar con el diseño. Y yo ya tengo mis medidas. Por ejemplo, en esta parte de acá, si ustedes pueden ver, toda esta área, miren, vamos a acercar el diseño, ¿ya? Para que puedas entender bien y puedas para que puedas entender bien todo el área, todo esto, sea todo el material, todo esto de acá, todo, mide 52 centímetros de ancho. O de largo, como quieras llamarlo, ¿no? 52 centímetros por 21 centímetros. Aquí están las medidas. Para la cara, para la base, para esta parte de acá, para esta parte, aquí está, 20 centímetros. Esta es la parte del fuelle. Esta es la parte del grosor, si te llegas a dar cuenta. Esto va a tener una medida de 5 centímetros. Esto vendría a ser la base. La base va a tener vamos a doblar la base en 3.5 centímetros. Entonces este es mi molde. Aquí yo tengo mi diseño. Si se dan cuenta, miren, mi diseño está adentro, ¿no? Está en el centro. Así me tiene que salir la impresión. Tú puedes diseñar como tú quieras. Puedes ponerle, puedes agregarle, por ejemplo, acá, no sé, un color o tus redes sociales. Pero tiene que estar todo dentro de la plantilla. Todo dentro de la plantilla para que tú puedas hacer tu diseño. En esta parte de acá vamos a utilizar el pegamento. Estos 2 centímetros son para pegar. Ahí es donde vamos a unir el material para que esto se haga una caja. Obviamente que esto no lo vas a mandar a imprimir así porque si no te saldría mal. Lo que vas a hacer, o lo que he hecho yo, una forma para que puedas entender, mira, ¿ves estas pequeñas líneas de acá? Estas pequeñas líneas, ya, estas pequeñas líneas yo las he puesto ahí para que al momento de armar la bolsa sepamos por dónde vamos a doblar. Miren, unas pequeñas marcas que son casi invisibles, sí, son casi invisibles, para que no se puedan ver. Al momento de doblar, ¿se va a desaparecer? Sí, se va a desaparecer la marca. Esto solamente va a ser perceptible para nosotros, ¿no? Para nosotros,
que vamos a hacer el doblez, entonces esto nos va a servir como guía. Pero si tú, esto en realidad, estas bolsas lo hacen una máquina que se encarga de doblar. Pero como nosotros no tenemos esa máquina, estoy enseñando cómo hacerlo de una forma manual para que te puedas guiar de una mejor manera. ¿Quién te enseña así? Ni tu profe te enseña así. Yo nomás te enseño así. Entonces vamos a continuar con la impresión. Control P. Nuestra configuración nos va a salir como hoja 4, ¿no? Acá no te preocupes que yo te voy a enseñar. Esta es la configuración, mira. Vas a entrar a configuración, preferencias. Acá le vas a dar definido por el usuario. Te va a salir esta pantalla. En esta pantalla el ancho de papel lo dejamos así, 21 centímetros. El largo de papel en milímetros, que son 52, son 520. 520 milímetros, que hace 52 centímetros. Acepto. Le digo que voy a imprimir un papel fotoglossy. Le digo alto. Le voy a más opciones. Le pongo personalizado. Le quito sin ajuste de color. Le quito el check de alta velocidad. Le doy a aceptar. Y le doy a imprimir. Si no ha pasado nada, no ha cambiado esta pantalla, vuelves a configuración, vas a preferencias otra vez, definido por el usuario, le das a aceptar, aceptar otra vez, imprimir y ya se nos genera lo que es el documento a imprimir. Vamos a colocar el papel para poder hacer la impresión y que puedas ver cómo se hace el procedimiento. Bien, entonces yo tengo mis impresiones hechas. Vamos a hacer con el papel craft para que ustedes puedan ver. Como les había dicho, les había comentado, esto ya tiene unas líneas. Vamos a acercar la cámara para que ustedes puedan ver. Miren. Tiene sus líneas, ¿no? Yo ya sé que por acá voy a doblar. Así que vamos a comenzar a hacer la doblez. Lo que vamos a necesitar es una regla de metal preferible, cola de carpintero, cola sintética, pero cola para hacer el pegado. Sígueme los pasos, mira, no te pierdas porque te voy a enseñar. Acá vamos a doblar para el pegamento. Esto va a quedar así, bien dobladito. Ya lo doblamos. Vamos por el otro lado. Vamos a doblarlo de espaldas, ¿ya? Para poder hacer bien la línea. Juntamos, llegamos acá. Con la regla nos vamos a ayudar, ¿no? Para que salga todo derecho. Vamos a seguir doblando. Si no puedes con la regla, con la mano, porque ya están nuestras marcas, mira, ya están nuestras marcas. De acá a acá vamos a doblar así. Acá también tenemos nuestra marquita, mira.
Aquí está nuestra pequeña marca. De acá nos vamos a nuestra otra pequeña marca que está acá. Doblamos y simplemente aplastamos, ¿no? Y ya tenemos la primera parte de nuestra bolsa. Ahora vamos a doblar la parte de abajo. ¿Se acuerdan que habíamos dado 3.5 centímetros? Ya, acá vamos a doblar. También lo mismo, cogemos, ya sabemos dónde está nuestra marca. Presionamos. Acá también. Hacemos lo mismo. Y acá ya está casi al 50% armada nuestra bolsa. Ahora le vamos a colocar el pegamento. El pegamento va a ir en estos 2 centímetros que te enseñé en el diseño. En estos 2 centímetros va a ir. Así que presta atención que acá en estos 2 centímetros va a ir el pegamento. Yo estoy usando cola sintética. O cola de carpintero también puedes usar tú. Con un pincel, para que no te ensucie la mano, vamos a echarle, ¿no? Listo, ya lo tenemos. Pues ahora vamos a pegarlo, vamos a unirlo. Lo unimos con la última parte. Y esto nos tiene que quedar exacto. Ahí. Listo, entonces yo ya tengo acá mi bolsa, miren. Mira cómo te enseño a armar tu bolsa. Acá tengo mi base. Mi fuelle. Ahora, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a doblar estas esquinas por la mitad, así. La otra esquina igualito. Que quede así. Mira, que quede así, ¿ah? Ahora la base, con este papel te va a quedar sobrantes. Este papel te va a dejar restantes. Bien, entonces con tu papel restante, porque acá te va a sobrar, tú tienes que cortar 5 centímetros aproximadamente. ¿Por qué o para qué? Mira, vamos a colocarle una base acá. Esto de acá va a ser de que el peso que le pongas, o bueno, que la bolsa sea más resistente. Esto no lo he enseñado en otros videos, pero te lo voy a enseñar acá. Vamos a cortar de aproximadamente el tamaño de la bolsa, que son 20 centímetros. Vamos a calcular así. Ya. Ahora mira, presta atención. Lo que vamos a hacer es, nuestra bolsa, vamos a hacer un triángulo. Esta punta tiene que llegar hasta la línea de acá. Mira. Tiene que formarse así. Esta otra punta, mira. Esta punta de acá tiene que formar como un avioncito, como si estuvieras haciendo un avión. Ahí.
doblamos. Doblamos así. Mira. Y acá ya tenemos esta base. Mira, acá ya tenemos nuestra base. Nuestra base lista para pegar. Pero no lo vamos a pegar así. No lo vamos a pegar así directo, no. Así no lo vamos a pegar. Así no. ¿Qué es lo que vamos a hacer antes? Vamos a meter nuestra base acá. Para eso habíamos cortado 5 centímetros. Esto va a hacer que esta parte de acá se pegue y tenga más resistencia en la bolsa. Vamos a colocar el pegamento. Colocamos el pegamento. No hay que echarle mucho pegamento porque al fin y al cabo estas bolsas cumplen una función nada más. Aquí está. Pegamos la parte de abajo. Recuerda que estas bolsas son para productos ligeros. No vayas a meter un ladrillo, no vayas a vender clavos. No es para ferretería. Estos son para productos ligeros. Para ropa, cosas, regalos, pequeñas cosas. Vamos a asegurarlo también desde acá. No hay que olvidarse las orejitas, ¿no? Acá también para que se pegue. Acá. Esto es para que la bolsa sea más segura y no se esté despegando, desprendiendo. Vamos a pegarlo. Aplastamos, así como estás viendo, aplastamos. Esto de acá va a demorar por lo menos 20 minutos en secar así. Pero para el ejemplo que te estoy mostrando, yo te voy a enseñar, mira. No sé si se llegue a ver, No creo que se llegue a notar, ¿no? Pero mira, no se nota, ¿no? Mira. Aquí está la base ya. Ahora, tú me vas a preguntar, ay, pero ¿cómo hago mis asas? Acá te presento el siguiente material para realizar las asas. Mira, esto de acá se llama pitayute. Pitayute. La forma normal de poder hacer estas asas es hacer estos moldes para que vayan pegados dentro de la bolsa y tengan mayor resistencia. Yo ya lo pegué, pero te voy a enseñar a fabricarlo. Lo mismo que te ha sobrado de papel, porque te ha sobrado papel, vas a agarrar y vas a cortar tus asas, ¿no? De la medida que tú quieras. Por mi parte yo voy a utilizar, no quiero que sea tan grande la bolsa. Esta medida. Así, al cálculo nada más, ¿ya? Al cálculo. ¿Cuánto mide? Más de 30 centímetros. 35 centímetros debe medir. Vamos a colocar y vamos a hacer 2 cortes iguales. La misma medida para las 2 asas. Cortamos. Aquí está. Un aproximado de... vamos a utilizar este papel. Esto tiene 21 centímetros. Vamos a cortarlo en 2. Un aproximado de 10 centímetros para hacer estas asitas. ¿Cómo se hace? Pues se coloca acá. Colocamos casi de extremo a extremo con tu pincel. Coges y vas
pegándolo, ¿no? Le echas cola. El siguiente lado igual. Siempre calculando la misma distancia. Para que no te salga uno más arriba, uno más abajo. Echamos pegamento. Y acá también le echamos pegamento. Para que se pueda pegar con el siguiente papel. El siguiente papel va a ser un cobertor. Y acá ya tenemos una asita, ¿no? Miren, una asa. Como yo ya lo tengo preparado, ya tengo mis dos pitas o mis dos asas, vamos a hacer la colocación de mi bolsa. Vamos a colocarlo. ¿Cómo se coloca? Pues calculamos el centro, ¿no? El centro, calculamos y lo pegamos a una distancia que podamos ver. Por ejemplo, no lo pegamos en la puntita no lo vamos a pegar, acá no, mira, acá no, sino lo vamos a poner un poquitín más abajo, más o menos a esa altura, para que se esconda, ¿no? Esto es para que se esconda, porque no lo vas a pegar así, pues, no lo vas a poner así, no se va a ver feo, tienes que ponerlo un poquito más abajo, así que vamos a colocarlo. Echamos el pegamento. Acá hay que echarle como para que se pueda pegar bien la cinta y no se salga la asa. Como te he dicho al principio, estas bolsas son solamente para regalos, cosas ligeras. Una prenda, no sé, lo que vendas, lencería, un traje, ropa. No es para que vendas ladrillo, cemento. Y muchas personas preguntan, ¿y cuánto peso aguanta? No vas a meterle 1 kilo de arroz a esta bolsa, ¿no? Aunque sí te aguanta 1 kilo, pero no le vas a meter pues tanto peso. Estas bolsas son más que nada decorativas. Vamos poniéndolo ahí. Se llegue a ver. Miren, ya coloqué una. Vamos a colocar la otra a la misma distancia. Y ahora tenemos que dejar que seque. Ya tenemos nuestra bolsa, miren. Acá está la pita. Acá está la pita. ¿Quién te enseña así? Yo nomás te enseño así, mira. Esto vamos a dejar que pegue. Se va a demorar un tiempo en secar. Así que para eso está el doblez de acá. Esta bolsa lo puedes guardar. Así como está, puedes hacer 10, 15, 20, 100 bolsas y guardarlo. No hay ningún problema. De ahí lo puedes volver a usar. Tienes que dejar que pegue. Ahora vamos con la siguiente bolsa. Ya que te voy a enseñar todo, pero la siguiente bolsa vamos a utilizar diferentes materiales. Así que no te vayas. Aquí está. Vamos a retirar todas estas cositas. Lo único que nos va a quedar es el pegamento y las herramientas de trabajo. Vamos a hacer el mismo proceso. Ya tiene las marcas, ya te he enseñado las marcas, mira. Espero se pueda ver las marcas, mira. Ahí están las marcas. ¿Ves? Acá tiene las marcas. Ya sabemos por dónde doblar. Así que solo vamos a hacer el mismo proceso. Y ya lo doblamos. Entonces ya tenemos nuestro doblez. Obvio que esto lo hace una máquina, como ya les he dicho. Nosotros no somos una máquina, pero estamos intentando hacerlo de la mejor manera.
Ya tenemos nuestro molde listo, así que vamos a continuar con el pegado. Vamos a dejar que seque y igualito hacemos el doblez, ¿no? Vamos a hacer el doblez. Una vez que ya tenemos nuestra bolsita ya armadita, si ustedes pueden ver, miren el interior, no se nota, ¿no? Porque tiene la base. Ahora, miren, para poner las cintas a esto, a esta bolsa, por ejemplo, si queremos ponerle la cinta, si queremos trabajar con este material, no vamos a utilizar esto, pues, que se va a ver mal. Esta pita yute es para papel craft, ese tipo de papel rústico, papel madera. Lo que vamos a utilizar es otro material que tranquilo te voy a enseñar. Ya que esta es una bolsa mucho más fina, un papel más especial, vamos a utilizar esto. Esto se llama cinta satinada. Esto le va a dar un mejor acabado a nuestra bolsa. Pero ¿cómo lo vamos a colocar? Con el restante de las sobras que nos deja este material al momento de hacer el corte, tenemos que guardar, ¿no?, estos retacitos, ya que esto también lo vamos a utilizar. Vamos a cortar aproximadamente de 10 centímetros. Esto mide 20 centímetros. Esto es el mismo corte de la bolsa, ¿ya?, del papel. Esto tiene 20 centímetros, miren. Vamos a ponerlo acá para que ustedes puedan ver. 20 centímetros. Vamos a cortar por la mitad. Y lo que vamos a hacer es pegar acá. En esta parte de acá, pegar. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues vamos a reforzar esta parte de acá para que pueda introducir lo que es la asa. Mejor vamos con el ejemplo, ¿ya? Porque la gente a veces no entiende cuando uno les explica, si no entienden mejor viendo. Vamos a echarle el pegamento, no mucho. Vamos a pegar a la altura de la mitad. Esto ya es a criterio de ustedes, ¿no? No lo vamos a poner tan pegado por ejemplo acá, miren. No está tan pegado a la esquina, sino un poquito más abajo, un poquito más abajo. Eso es para esconder, ¿no? Esconder esta parte. Acá te estoy explicando todo. Acá te estoy explicando todo como para que puedas entender y tú mismo también hacerlo. O tú misma, ¿no? Porque estas cosas más lo hacen las señoritas, las emprendedoras. Ellas lo hacen más. Nosotros los hombres somos más toscos en esto. Vas a tener cuidado siempre con las manos limpias, porque este es un material blanco. Así que si tú lo haces con la mano sucia, este material se va a ensuciar. Trata de trabajar con las manos bien limpias, si es posible ponte guantes. Esto lo podemos hacer con un sacabocado de papel. Yo lo voy a hacer con un sacabocado. Yo trabajo esto con tela. Este sacabocado es cuero, tela, cartón, papel. Así que si tú no tienes dinero para comprarte uno de estos, puedes comprarte uno que es manual. Te voy a dejar una fotito. Está alrededor de 6 soles, 7 soles.
Vamos a hacer el hueco. Vamos a calcular los huequitos. Miren, ya tenemos los huequitos acá. Acá vamos a colocar lo que es nuestra cinta. Esta cinta le va a dar... Ahora vamos a ponerlo acá para que se pueda ver. Esta cinta le va a dar un mejor acabado a esta bolsa. Ya se van a dar cuenta. Vamos a cortar aproximadamente unos 30 centímetros. Hasta acá. Unos 40 centímetros aproximado. Cortamos. Medimos el otro igual. Tiene que ser los dos la misma medida. Y ahora simplemente colocamos, ¿no? Hacemos un hoyito como si tuviera un pasador. Le hacemos un pequeño nudo. Al otro igual. Y ya tenemos una asa. Y mira, ya tenemos nuestra bolsa. ¿Qué tal nos quedó? Una bolsa muy buena, con una impresión, no digamos una impresión digamos que profesional, pero para tener una buena presentación de tu producto te va a servir. Bien, después de esto vamos a hacer una pequeña prueba de cuánto peso puede aguantar estas bolsas. Por ejemplo, esto pesa medio kilo. Lo levanta. Sí, lo levanta, miren. Estas bolsas no es para que metas mucho peso, ya te dije. Estas bolsas son más que nada decorativas para presentar tu producto, un producto ligero. Esto está pesando aproximadamente 1,5 kilos. ¿Podrá levantar? Ahora vamos a ver. ¿Se rompe? No se rompe. Miren. Si aguanta entonces. Aguanta peso. Vamos a hacer la prueba con la segunda bolsa. ¿Recuerdan la primera bolsa? Con estas asas. Miren. Vamos a hacer la prueba con medio kilo. Aguanta. Levanta. Vamos con esto que sí pesa. Sí levanta. Pero lo recomendable es no tener tanto peso en la bolsa, ya que esta bolsita se va a romper, se va a quebrar y ya saben, ya son para trabajos ligeros. Ropa, cositas que puedan ustedes ofrecerle a sus clientes. Espero les haya gustado este video. Si te gustó, suscríbete, comparte mi contenido, mándale este video a alguna persona que está emprendiendo un negocio para que pueda fabricar sus propias bolsas. Mi nombre es Charles Rebasa, nos vemos en un próximo video. Ya te estaré enseñando algunas cositas más.